Valeria ajustaba nerviosa su vestido de novia frente al espejo. Sus manos temblaban, pero una sonrisa iluminaba su rostro, cargada de esperanza. En su mente resonaban los votos intercambiados horas antes: prometo amarte y respetarte en la salud y en la enfermedad. Javier, con su porte seguro y voz firme, le había jurado estar siempre a su lado. Sin embargo, esa promesa que aún hacía latir su corazón estaba a punto de romperse. Al llegar a la casa que compartirían, una vivienda amplia pero sombría propiedad de Mercedes, la madre de Javier, el ambiente se volvió opresivo. Mercedes los recibió con un abrazo frío y una mirada calculadora que no pasó desapercibida. Espero que tengas claro, Valeria, que en esta casa las cosas se hacen a mi manera, dijo, rompiendo el breve silencio. Javier no protestó, simplemente asintiendo con una mueca casi imperceptible, como si aquello fuera lo más natural del mundo. Valeria intentó reír, nerviosa, tratando de aligerar el momento. Claro, Mercedes. Estoy feliz de estar aquí y aprender cómo se hacen las cosas. Pero antes de que pudiera terminar, Mercedes la interrumpió con un gesto desdeñoso. No quiero que lo digas. Quiero que lo demuestres. Su tono helado dejó claro que esa casa no sería un hogar cálido. Esa noche, Valeria quiso hablar con Javier sobre la incomodidad que sentía, pero su respuesta la sorprendió. ¿Por qué tienes que complicar las cosas?, gruñó él mientras lanzaba su chaqueta al sofá. Mi madre está siendo amable al dejarnos vivir aquí. ¿Podrías mostrar algo de gratitud? Javier, solo sentí que fue un poco dura conmigo, respondió Valeria, tratando de mantener la calma. Él soltó una risa seca. Siempre haciendo un drama de todo. Esa frase, aunque breve, golpeó a Valeria como un puñetazo en el pecho. Esa noche, durmió con la sensación de que algo en Javier había cambiado. El hombre con quien se había casado parecía haber desaparecido. Los siguientes días confirmaron sus temores. Mercedes imponía reglas estrictas, desde lo que Valeria debía cocinar hasta la ropa que podía usar. Cada sugerencia venía acompañada de críticas mordaces. Esa blusa es demasiado ajustada. No quiero que los vecinos piensen, dijo Mercedes, dejando la frase suspendida en el aire. ¿Qué?, preguntó Valeria, con un nudo en la garganta. Tú entiendes lo que quiero decir. No me obligas a decirlo en voz alta. Cada palabra era como una puñalada, y Javier nunca intervino. Por el contrario, parecía respaldar a su madre, aumentando las exigencias hacia Valeria. Una tarde, mientras lavaba los platos, escuchó a Javier y Mercedes hablando en la sala. Ella tiene que aprender su lugar, decía Mercedes. Lo hará. Solo necesita tiempo, respondió Javier, aunque su tono denotaba impaciencia. Valeria sintió el calor subir a sus mejillas. ¿Su lugar? En los meses siguientes, comprendió con dolorosa claridad lo que eso significaba. Javier comenzó a exigirle que dejara su empleo como secretaria, argumentando que no era apropiado que su esposa trabajara mientras él asumía las responsabilidades del hogar. El día que presentó su renuncia fue uno de los más humillantes de su vida. Su jefe, un hombre amable que confiaba en su profesionalismo, intentó convencerla de quedarse. Valeria, eres una de las mejores secretarias que hemos tenido. ¿Estás segura de que esto es lo que quieres?, preguntó, preocupada. Es lo mejor para mi matrimonio, respondió ella con un hilo de voz, aunque las lágrimas amenazaban con traicionarla. Esa noche, Mercedes manifestó su renuncia con un comentario venenoso: finalmente has entendido cómo funciona un matrimonio de verdad. Ahora sí puedes llamarte esposa. Cuando Valeria intentó defenderse, Javier estalló por primera vez. Cállate, Valeria. Siempre tienes que arruinarlo todo con tus quejas. Mi madre tiene razón. Deberías aprender a ser más agradecida. Las palabras resonaron en la sala, dejando a Valeria paralizada. Pero el golpe más duro llegó cuando Mercedes añadió con una sonrisa cínica: una mujer que no sabe obedecer a su marido no merece respeto. Esa frase quedó grabada en su mente, repitiéndose como un eco venenoso mientras subía al cuarto que compartía con Javier. Esa noche, mientras él dormía tranquilo a su lado, Valeria lloró en silencio.
Había imaginado un futuro de amor y compañerismo, pero ahora estaba atrapada en una pesadilla. Sin embargo, la velada dio un giro humillante cuando uno de los amigos de Javier hizo un comentario inapropiado sobre el vestido de Valeria. «Parece que no te dejan gastar en ropa», dijo el hombre con una risa burlona, provocando carcajadas entre los presentes. Valeria sintió que su rostro ardía de vergüenza, pero antes de que pudiera responder, Javier añadió con una risa seca: «No es que tenga mucho sentido del estilo, ¿verdad?». Las risas resonaron en la sala. Valeria tuvo que excusarse rápidamente, alegando que debía revisar algo en la cocina. Cerró la puerta detrás de ella, sus manos temblaban mientras se aferraba al borde del fregadero. Las lágrimas comenzaron a caer en silencio, pero un ruido detrás de ella la sobresaltó. Era Mercedes. «Espero que no estés pensando en hacer un escándalo», dijo con una sonrisa irónica. Sería tan vergonzoso para Javier. Valeria se mordió el labio para no responder. Estaba atrapada en una roja que no sabía cómo deshacer. Cada vez que intentaba levantarse, la hundían más. Esa noche, cuando todos se habían ido y la casa estaba en silencio, Valeria se enfrentó a Javier. «¿Por qué permitiste que me humillaran así?», preguntó con la voz quebrada. Javier, ya medio dormido, la miró con irritación. «No hagas un drama de esto. Fue solo una broma. Deja de ser tan sensible». «No fue una broma. Fuiste cruel», replicó Valeria, su voz subiendo un poco más de lo habitual. Javier se levantó de golpe, sus ojos oscuros y fríos como nunca antes los había visto. «Baja la voz», dijo con un tono amenazante. El silencio que siguió fue ensordecedor. Valeria retrocedió, dándose cuenta de que cualquier resistencia podría llevar a consecuencias aún peores. Esa noche, mientras él dormía, ella se quedó despierta, mirando el techo y preguntándose cómo había llegado a ese punto. El ciclo de humillaciones y abusos continuó por semanas, hasta que un día, mientras limpiaba la casa, encontró una carta que Mercedes había dejado sobre la mesa. Era una invitación a un evento de caridad en el que Javier y Mercedes serían los anfitriones. «Tú no vas a asistir, por supuesto», dijo Mercedes al notar que Valeria miraba la carta. «Este tipo de eventos no son para alguien como tú». La humillación era constante, pero Valeria sabía que algo dentro de ella estaba cambiando. Cada palabra hiriente y cada gesto despectivo alimentaban una chispa que comenzaba a arder en su interior. Esa noche, mientras observaba la casa vacía desde el balcón, Valeria juró que encontraría una salida. La chispa que comenzaba a arder dentro de Valeria creció rápidamente. Sin embargo, cada intento de rebelarse contra la opresión se encontraba con un muro implacable. Javier se había convertido en un hombre que apenas reconocía, y Mercedes, con su actitud controladora, parecía decidida a destruir cualquier rastro de la confianza que Valeria alguna vez había tenido en sí misma. Una noche, mientras preparaba la cena, Javier llegó más temprano de lo habitual. Su humor era sombrío, y el peso de las tensiones diarias parecía estar sobre sus hombros. Mercedes, como siempre, estaba sentada en el sofá, observando cada movimiento de Valeria. «La comida está tarde», dijo Javier, dejando caer su maletín en el suelo con fuerza. «Estoy terminando. Solo necesito unos minutos más», respondió Valeria con cautela. Pero su tono aparentemente tranquilo no calmó a Javier. Él se levantó de golpe y se acercó al fogón, mirando con desprecio el guiso que hervía en la olla. «Siempre es lo mismo contigo. Ni siquiera puedes hacer algo tan simple como esto correctamente». Valeria sintió que su corazón se aceleraba. «Javier, lo estoy haciendo lo mejor que puedo». Él no la dejó terminar. En un arrebato, golpea la olla, haciendo que el guiso se derrame por el suelo. El ruido del metal golpeando las baldosas resonó por toda la casa. Valeria retrocedió, sus manos temblaban mientras intentaba contener las lágrimas. Mercedes observaba desde la sala, su rostro inescrutable, como si todo fuera parte de un espectáculo que ya había visto muchas veces. «Límpialo», ordenó Javier con un tono helado.
Valeria cayó de rodillas en el suelo y comenzó a recoger los restos del guiso con un trapo. Sus manos estaban cubiertas de comida caliente, y el dolor físico solo se sumaba al peso emocional que cargaba. Mientras limpiaba, una lágrima cayó al suelo, mezclándose con el desastre a su alrededor. «Deja de llorar. Estás actuando como una niña», dijo Javier antes de salir de la cocina, dejando a Valeria sola con su dolor. Mercedes, que había estado en silencio todo el tiempo, finalmente habló. «Si no aprendes a manejar a un hombre, terminarás sola y sin nada». Esa noche, Valeria no pudo dormir. Se quedó sentado en el borde de la cama, mirando las marcas en sus manos por el contacto con el guiso caliente. Las palabras de Mercedes y Javier resonaban en su mente, pero algo dentro de ella comenzaba a fortalecerse. A la mañana siguiente, decidió que necesitaba hablar con alguien. Pensó en Teresa, su madre, pero Javier le había prohibido cualquier contacto con su familia. «Son una mala influencia», había dicho más de una vez. Sin embargo, esa vez ignoró sus órdenes. Cuando Javier salió de la casa, Valeria se encerró en el cuarto y marcó el número de Teresa. «Valeria, ¿qué pasó?». La voz de Teresa sonaba preocupada al otro lado de la línea. «Mamá», dijo Valeria, pero su voz se quebró. No pudo continuar. «¿Qué te hicieron?», preguntó Teresa con un tono urgente. Las palabras comenzaron a salir de Valeria como una corriente imparable. Le contó sobre las humillaciones, los gritos, las miradas despectivas de Mercedes y el control sofocante de Javier. «Tienes que salir de ahí, hija. No puedes seguir viviendo así», dijo Teresa con firmeza. «No puedo, mamá. Él me encontraría, y tú, no quiero ponerte en peligro». «Valeria, escúchame bien, ningún hombre tiene derecho a tratarte de esa manera. No importa lo que tengas que hacer, tienes que encontrar una forma de escapar». El miedo seguía siendo más fuerte que la determinación, pero esa llamada plantó una semilla en el corazón de Valeria. Esa noche, mientras Javier dormía, se sentó frente a la computadora y comenzó a buscar información sobre centros de ayuda para mujeres en situaciones de violencia. Sin embargo, Javier pronto se dio cuenta de que algo estaba cambiando en Valeria. Una noche, cuando regresó más tarde de lo habitual, la encontró revisando algunos documentos en la mesa. «¿Qué haces?», preguntó con sospecha. «Nada. Solo estoy organizando unas cosas», respondió Valeria rápidamente, tratando de ocultar las hojas. Javier no se dejó convencer. Agarró los papeles y comenzó a revisarlos. Eran folletos de apoyo legal y psicológico. Su rostro se torció en una mezcla de furia y burla. «Así que ahora estás planeando dejarme», dijo, lanzando los papeles al suelo. «¿Crees que puedes irte sin consecuencias?». Valeria sintió que el miedo la paralizaba, pero logró responder: «Solo quería informarme. No significa nada más». «Te vale», espetó Javier. «Porque si intentas algo, te seguro que lo lamentarás». Esa amenaza fue la última gota. Esa noche, Valeria comenzó a planear su fuga. Guardó algunas de sus pertenencias en una pequeña maleta que escondió en el armario. Sabía que no podía esperar mucho tiempo. Unos días después, durante una discusión particularmente violenta, Javier la empujó contra la pared. El impacto la dejó aturdida, pero también subió una determinación que no había sentido antes. Esa misma noche, esperó a que todos se fueran a dormir, tomó su maleta y salió de la casa con el corazón latiendo a 1000 por hora. Con el poco dinero que había logrado esconder, tomó un taxi hasta la casa de Teresa. Cuando llegó a casa de su madre, Valeria fue recibida con los brazos abiertos. Pero al ver las marcas en el rostro y los brazos de su hija, Teresa no pudo contener las lágrimas. «Esto se acabó, hija. No voy a permitir que vuelvas con ese hombre», dijo con voz firme. Por primera vez en mucho tiempo, Valeria sintió un atisbo de esperanza. Pero sabía que la batalla apenas comenzaba. «Antes de continuar, queremos saber más sobre ti. ¿De dónde nos estás viendo? Déjanos un comentario con el nombre de tu ciudad o país. Nos encantaría saber de dónde provienen estas historias».
Teresa, al ver el estado de Valeria, no perdió tiempo. La ayuda a lavarse las heridas y le dio ropa limpia. Mientras tanto, los pensamientos de Valeria eran un torbellino de miedo, rabia y vergüenza. Sabía que Javier no se quedaría quieto al descubrir que ella se había ido. «Mamá, él no va a dejar esto así. Va a venir a buscarme», dijo Valeria con la voz temblorosa, mirando la puerta como si Javier pudiera entrar en cualquier momento. Teresa, con una mezcla de amor y determinación en sus ojos, le respondió que lo intento. «No estás sola, hija. No voy a dejar que nadie te haga daño otra vez». Esa noche, Teresa se sentó junto a Valeria y escuchó todo lo que su hija había soportado, cada golpe, cada insulto, cada humillación. La rabia de Teresa era palpable, pero no quiso mostrarla demasiado, pues sabía que Valeria estaba al borde de romperse. «Haremos esto juntas, Valeria. Vamos a buscar ayuda. No permitiremos que te sigan destruyendo». A la mañana siguiente, Teresa acompañó a Valeria a un hospital en el barrio. Valeria intentó cubrir las marcas en su rostro con un pañuelo, pero los ojos atentos de las enfermeras captaron de inmediato lo que estaba pasando. «¿Es usted la paciente?», preguntó una de las enfermeras, señalando las marcas. Valeria avanzando lentamente. «Por favor, acompáñeme». El médico que la atendió hizo preguntas detalladas, pero Valeria apenas pudo responder. Cuando el médico sugirió hacer un informe policial, Valeria vaciló. «No puedo, doctor. Si Javier se entera de que fui a la policía». «Es tu derecho, Valeria, y también es necesario para protegerte», dijo Teresa, sujetando la mano de su hija. Finalmente, Valeria accedió. Con el informe médico en mano, Teresa llevó a Valeria a una organización que ayudaba a mujeres en situaciones de violencia doméstica. Allí conocieron a un abogado llamado Manuel, quien las recibió con amabilidad y profesionalismo. «Valeria, no estás sola en esto. Hay leyes que te protegen y mi trabajo es asegurarme de que tengas justicia», dijo Manuel, tomando notas mientras Valeria relataba su historia. Manuel explicó que necesitaban reunir pruebas sólidas para presentar una denuncia formal contra Javier. «¿Tienes mensajes, fotos, algo que podamos usar?», preguntó. Valeria pensó en su teléfono, donde había guardado algunos mensajes de Javier que mostraban su lado más controlador y amenazante. También recordó las veces que intentó tomar fotos de las marcas en su piel, pero las había borrado por miedo a que Javier las descubriera. «Tengo algunos mensajes, pero no muchas fotos», dijo Valeria con un tono de culpa, como si no hubiera hecho lo suficiente para defenderse. «No te preocupes», respondió Manuel con una sonrisa tranquilizadora. «Con los mensajes y tu testimonio podemos empezar». Mientras tanto, Teresa tomó las riendas. Fue a la casa de Mercedes mientras Valeria permanecía en el refugio temporal ofrecido por la organización. Al llegar, golpeó la puerta con fuerza, y Mercedes la recibió con una expresión de desprecio. «¿Qué haces aquí?», preguntó Mercedes, cruzándose de brazos. «Vengo a dejarte claro que Valeria no va a volver». «Nunca más», dijo Teresa con firmeza, sin dar espacio para réplica. Mercedes soltó una carcajada burlona. «Eso no lo decide tú. Javier es su marido, y ella le pertenece». Las palabras de Mercedes hicieron hervir la sangre de Teresa. Dio un paso hacia ella y la señaló con un dedo acusador. «Escúchame bien, Mercedes. Mi hija no le pertenece a nadie, ni a ti ni a ese cobarde de tu hijo. Y si intentan acercarse a ella, se las verán conmigo y con la justicia». Mercedes, sorprendida por la actitud de Teresa, intentó mantener su compostura. «No hables de justicia. No sabes con quién te estás metiendo. No me importa quién seas o qué creas que puedes hacer. Esta vez, Valeria no está sola». Teresa se dio la vuelta y salió de la casa sin esperar respuesta. Sabía que las palabras de Mercedes eran más que simples amenazas, pero estaba decidida a proteger a su hija a toda costa. De vuelta en el refugio, Valeria trabajó con Manuel para fortalecer su caso. Cada mensaje de texto,
Cada testigo dispuesto a hablar sobre lo que había presenciado en esa casa era una pieza del rompecabezas. Incluso lograron contactar a una vecina que había escuchado gritos constantes y estaba dispuesta a testificar. Sin embargo, la calma momentánea se rompió una noche cuando Javier apareció en la casa de Teresa, golpeando la puerta con furia. «Sé que está aquí, Teresa. Déjame entrar», gritó, mientras la puerta temblaba con cada golpe. Teresa se acercó a la puerta, pero no la abrió. En lugar de eso, habló con voz firme desde el otro lado. «Vete, Javier. Valeria ya no es tuya para controlar. No tienes derecho a separarme de mi esposa», vociferó él, cada vez más alterado. «Tú mismo te encargaste de destruir ese derecho. Ahora árgate antes de que llame a la policía». Javier maldijo en voz alta y se alejó finalmente, pero no sin dejar una última amenaza: «Esto no termina aquí, Teresa». Dentro de la casa, Valeria escuchaba todo desde una esquina, con lágrimas corriendo por su rostro. «¿Qué hice para merecer esto, mamá?», preguntó entre sollozos. «No es lo que hiciste, hija. Es lo que ellos son. Pero esto va a terminar. Lo prometo». Valeria sabía que el camino hacia la libertad sería largo, pero por primera vez en mucho tiempo sintió que no estaba enfrentando todo sola. Mercedes estaba sentada en la sala, con expresión rígida como siempre, cuando Javier irrumpió en la casa enfurecido. Cerró la puerta de un golpe, lanzando las llaves al sofá. «Tuve que ir a la casa de Teresa como un maldito delincuente porque Valeria huyó», gruñó, su voz cargada de ira. Mercedes lo miró con desaprobación, aunque mantuvo su tono frío. «Te dije que era débil. No me escuchas cuando insistí en que necesitaba disciplina». «Disciplina», repitió Javier, riendo amargamente mientras apoyaba las manos en sus caderas. Lo que necesitaba era alguien que la controlara desde el principio. Mercedes se levantó con calma, alisando la falda de su vestido. «Y eso es lo que haremos ahora. Si Valeria quiere pelear, tendrá que entender quién manda». En ese momento, Mercedes tomó el teléfono y marcó un número. Valeria no sabía que, desde ese instante, Mercedes y Javier comenzaron a preparar un contraataque legal y emocional para recuperar el control. Mientras tanto, en el refugio donde Valeria estaba bajo protección, Manuel, el abogado, estaba revisando los documentos que Teresa había traído de la casa de Mercedes. Entre ellos había una copia del certificado de matrimonio y varias facturas a nombre de Javier que mostraban el nivel de control financiero que él tenía sobre Valeria. «Esto demuestra que él la mantenía completamente dependiente económicamente», dijo Manuel, señalando las facturas. «Es importante para reforzar tu caso». Valeria ascendió, pero su rostro estaba lleno de dudas. «¿Y si no es suficiente? Javier es manipulador y Mercedes». Su voz tembló al recordar las palabras venenosas de su suegra. Manuel apoyó una mano sobre la mesa para llamar su atención. «Valeria, vamos a ganar esto, pero necesito que confíes en mí y seas fuerte. No podemos permitir que ellos te intimiden más». Teresa, por su parte, no podía quedarse tranquila. Decidió enfrentarse a Mercedes directamente. Vestida con determinación, llegó a la casa que tanto odiaba, pero esta vez con el respaldo de saber que Valeria estaba a salvo, aunque temporalmente fuera. Mercedes abrió la puerta con una sonrisa cínica. «Oh, Teresa, ¿viniste a devolverme a mi nuera?» «No, Mercedes. Vine a dejar claro que si ustedes se atreven a acercarse a Valeria otra vez, enfrentarán las consecuencias legales», respondió Teresa con firmeza. Mercedes soltó una risa sarcástica. «¿Qué sabrás tú de eso?» «Sé suficiente para saber que tengo el informe médico, los mensajes de Javier y testigos dispuestos a hablar en el tribunal. Así que no subestimes lo que puedo hacer», respondió Teresa con voz cargada de una fuerza que Mercedes no esperaba. Por primera vez, Mercedes se sintió incómoda, pero rápidamente recuperó su compostura. «No me intimidas, Teresa. Esta no es tu batalla. Tal vez no sea mi batalla, pero es mi hija, y nadie la dañará mientras yo esté viva».
Antes de que Mercedes pudiera responder, Teresa se dio la vuelta y se fue, dejando a Mercedes con una mezcla de furia y preocupación. Valeria no estaba segura de qué esperar cuando su caso llegara al tribunal. Los días que siguieron fueron una mezcla de esperanza y miedo. Manuel trabajó sin descanso, reuniendo pruebas y preparando el testimonio de Valeria. El día del juicio, Valeria estaba nerviosa, pero la presencia de Manuel le dio la fuerza que necesitaba para entrar en la sala. Javier y Mercedes ya estaban allí, sus rostros tensos mientras sus abogados hablaban en voz baja. Cuando Valeria subió al estrado, los ojos de Javier la perforaron, pero ella decidió no dejarse intimidar. Con la voz temblorosa al principio, comenzó a relatar los meses de abuso, control y humillaciones que había sufrido. Me quitó mi trabajo, mi independencia y mi dignidad. Me hizo sentir que no valía nada, dijo Valeria, sus ojos llenos de lágrimas mientras miraba al juez. Pero lo más doloroso fue que nunca me defendió de las humillaciones de su madre. Mercedes se removió incómoda en su asiento mientras Javier intentaba interrumpir, pero su abogado lo detuvo. Cuando el abogado de Javier tomó la palabra, intentó pintar a Valeria como una mujer problemática y exagerada. ¿No es cierto que en varias ocasiones usted se quejó de cosas triviales, como el menú de la cena?, preguntó, intentando trivializar su sufrimiento. Valeria mantuvo la calma. Quejarme de algo trivial no justifica los golpes, los insultos y el control constante. El testimonio de Valeria fue respaldado por el informe médico y los mensajes de Javier que Manuel presentó como pruebas irrefutables. También llamó a la vecina como testigo, quien confirmó haber escuchado gritos y discusiones constantes en la casa. Cuando el juez levantó la sesión, Valeria sintió que por fin había hecho algo por ella misma, pero el resultado aún era incierto. La tensión en el tribunal era palpable. Cuando el juez reanudó la sesión, Valeria se sentó al lado de Manuel, quien hojeaba unos documentos con apariencia seria pero confiado. Frente a ellos, Javier y Mercedes parecían menos seguros de lo que habían mostrado al inicio del juicio. Sus abogados discutían en voz baja, susurrando posibles estrategias, pero la evidencia en su contra comenzaba a apilarse como una muralla imposible de superar. Cuando el juez tomó la palabra, pidió a los abogados de ambas partes que presentaran sus argumentos finales. El abuso psicológico, físico y emocional no es una cuestión trivial, señor juez. Los mensajes, el informe médico y los testimonios demuestran un patrón de control y violencia que ha dañado profundamente a mi cliente, dijo Manuel con voz firme, señalando a Valeria. Lo que ella necesita no es solo justicia, sino protección para garantizar que nunca más sea sometida a este tipo de sufrimiento. El abogado de Javier, en cambio, intentó minimizar los hechos, alegando que las acusaciones eran exageradas y que Valeria simplemente no sabía adaptarse a la dinámica de una familia tradicional. Mi cliente es un hombre trabajador, señor juez. Lo único que hizo fue intentar mantener el orden en su hogar, algo que su esposa interpretó erróneamente como control. Javier se acercó desde su asiento, pero el juez no pareció convencido. Su mirada permaneció fija en los documentos frente a él, y en sus ojos se adivinaba una mezcla de incredulidad y desaprobación hacia los argumentos de la defensa. Finalmente, fue el turno de Valeria para dar su declaración final. Se levantó con las manos temblorosas, pero al mirar a Teresa, quien le parecía desde el fondo de la sala, sintió una oleada de fuerza. No estoy aquí para vengarme ni para lastimar a nadie. Estoy aquí porque necesito recuperar mi vida. Durante meses viví con miedo, sintiendo que todo lo que hacía estaba mal. Me hicieron creer que no valía nada. Pero estoy aquí hoy para demostrar que eso no es verdad. Valeria respiró hondo y, por primera vez, miró directamente a Javier. Tú me prometiste amor y protección, pero lo que me diste fue dolor. Ya no más. El silencio en la sala fue abrumador. Mercedes apartó la mirada, mientras Javier mantenía su expresión endurecida, aunque sus ojos reflejaban algo que podría ser arrepentimiento o simple frustración al ver que estaba perdiendo el control. Horas después, Valeria y Teresa esperaban en un pequeño café cercano al tribunal mientras el juez deliberaba.
Manuel llegó con un sobre en la mano y una expresión de alivio. Lo logramos, Valeria, dijo Manuel, colocando el sobre en la mesa. El juez ha fallado a tu favor. Tienes el divorcio, medidas de protección y una compensación económica por los daños sufridos. Valeria sintió que las lágrimas comenzaban a caer por su rostro, pero esta vez no eran de tristeza. Teresa la abrazó con fuerza mientras ambas lloraban de alivio. Esto no solo es una victoria legal, hija. Es una victoria para ti, para tu libertad, dijo Teresa con una sonrisa llena de orgullo. Sin embargo, Manuel les advirtió que aún debían ser cautelosas. Javier puede intentar apelar o incluso buscar formas de incumplir las medidas, pero tienen mi apoyo. Y cualquier cosa que pase, estaremos preparados. De vuelta en su casa, Mercedes no podía ocultar su rabia. ¿Cómo pudiste dejar que esto pasara?, le gritó a Javier mientras él permanecía sentado en el sofá, bebiendo en silencio. Te advertí que no podías confiar en esa mujer. Ya basta, mamá, respondió Javier con voz cansada. Perdí, ¿de acuerdo? No me lo recuerdas. Sin embargo, Mercedes no estaba dispuesta a aceptar la derrota. Tomó su teléfono y marcó un número. Tengo que arreglar esto. Esa mujer no puede salir impune. Mientras tanto, Valeria y Teresa regresaron a su hogar. La tranquilidad que sentían era algo nuevo para ambas, pero también sabían que aún había un largo camino por recorrer. Esa noche, Valeria abrió su computadora y escribió un mensaje que nunca imaginó que compartiría públicamente. Durante meses viví atrapada en una relación que me destruyó, pero hoy puedo decir que soy libre. Mi historia no termina aquí, es solo el comienzo de una vida que nunca pensé que podría tener. Valeria compartió su publicación en redes sociales, sin saber que pronto miles de mujeres leerían su historia y encontrarían en ella un ejemplo de fortaleza y resiliencia. La vida de Valeria había cambiado radicalmente desde el día en que dejó la casa de Javier y Mercedes. Aunque las heridas emocionales todavía dolían, poco a poco sentí que el peso de su pasado comenzaba a aliviarse. Cada día junto a Teresa era un recordatorio de que había tomado la decisión correcta, aunque no fuera fácil reconstruirse desde cero.